Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tiene su Biblia con usted, me encantaría que la abra ahora en Éxodo capítulo 26. En el último episodio, sobre el capítulo 25, cité a J. Alec Motyer, quien dijo que el tabernáculo bien podría aspirar a ser la más grande de todas las ayudas visuales bíblicas. Y ciertamente parece haber sido diseñado con ese propósito. Las instrucciones son precisas y elaboradas. En el capítulo 25, Dios le dio a Moisés instrucciones detalladas acerca de la construcción del arca del pacto, la mesa para el pan de la presencia y el candelabro. Esos son los principales objetos dentro de la tienda. Así que estas instrucciones avanzan desde adentro hacia afuera. Y de esa manera llegamos ahora a la estructura de la tienda misma. Si usted estuviera mirando todo este complejo desde afuera, se vería como una versión muy elaborada de la casa típica de un nómada. Un nómada en aquellos días habría tenido una tienda rodeada por un recinto exterior para su ganado. La tienda habría tenido una cámara interior para las mujeres y una cámara exterior para los hombres. Y esa es esencialmente la plantilla que se ha usado aquí. Dios está hablando en formas que su pueblo habría reconocido. La tienda misma, en medio del complejo, se habría visto más o menos como un cofre rectangular cubierto por varias capas de lona. El tabernáculo en sí era una estructura rectangular de armazón, con un techo plano sobre el cual se colocaban varias cortinas y cubiertas. Así que, desde afuera, la tienda rectangular se habría visto bastante sobria y sin color. Todo el color, en realidad, estaba por dentro, y solamente habría sido visible para los sacerdotes que se movían y trabajaban dentro del lugar santo, y para el sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo una sola vez al año. El atrio exterior, como el corral para el ganado en la casa de un nómada, era el lugar donde se ofrecían sacrificios regularmente. Había un altar para quemar el sacrificio, y una fuente donde el sacerdote debía lavarse antes de entrar en la tienda sagrada. El pueblo mismo solo habría entrado ocasionalmente en el atrio exterior. La mayor parte del tiempo adoraban desde debajo de las solapas de sus propias tiendas, las cuales estaban orientadas hacia el complejo de la tienda de su Dios y Rey. El tabernáculo, por supuesto, fue diseñado para la movilidad. Era pequeño y era portátil. Era exactamente la mitad del tamaño del templo posterior que Salomón construyó. Y eso corresponde perfectamente a esta etapa particular en la vida y el desarrollo del pueblo de Dios. Este era un pueblo en movimiento, viviendo con un Dios santo y aprendiendo a conocerlo. Escuche ahora la palabra de Yahweh, comenzando en el versículo 1. Harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido, y tela azul, púrpura y escarlata. Las harás con querubines, obra de hábil artífice. La longitud de cada cortina será de 28 codos, 12.6 metros, y la anchura de cada cortina de 4 codos, 1.8 metros. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra. También las otras 5 cortinas estarán unidas una con la otra. Harás lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace, y de la misma manera los harás en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Harás 50 lazos en la primera cortina, y harás 50 lazos en el borde de la cortina que está en el segundo enlace. Los lazos se corresponderán unos a otros. Harás además 50 broches de oro, y con los broches unirás las cortinas una a la otra, de manera que el tabernáculo sea una unidad. Como ya mencioné, el tabernáculo propiamente dicho era una estructura rectangular de armazón, cubierta con lonas y tapices.
Las 10 cortinas descritas aquí representan la capa interior, la capa que los sacerdotes habrían visto desde adentro. Recuerde que el tabernáculo no era un edificio sólido, así que, desde el interior, los sacerdotes habrían visto este tapiz de colores a través de los marcos de madera. Estas 10 cortinas, o tapices, estaban conectadas unas con otras para cubrir toda la estructura, y tenían un diseño con el tema de los querubines. Ahora bien, en el capítulo 25, Dios describió el diseño del arca del pacto. Era un cofre con una tapa, y sobre la tapa había 2 querubines de oro. Así que imagine ángeles alados, uno en cada extremo de la tapa del cofre, con sus alas extendidas hacia arriba y hacia adelante, una hacia la otra. Dios dijo que hablaría con Moisés desde encima de la tapa, es decir, desde en medio de las alas de los querubines. Y ahora aquí se nos dice que, mientras Moisés, o más adelante el sumo sacerdote, estuviera dentro del lugar santísimo, también vería querubines representados en las cortinas interiores. Ahora, de inmediato nos preguntamos cómo encaja esto exactamente con el segundo mandamiento, que prohíbe hacer ídolos o imágenes. R. Alan Cole es muy útil aquí. Él dice, en Israel, los querubines simbolizaban los espíritus asistentes y mensajeros de Dios, y por lo tanto no se consideraban una violación de Éxodo capítulo 20 versículo 4, ya que nadie los adoraba. Así que los querubines no eran objetos de adoración, eran símbolos de la autorrevelación y la manifestación de Dios. Entonces, el cuadro en su totalidad parece ser que Dios habla por medio de la palabra. Recuerde que lo único que está dentro del arca en este momento es la ley de Dios, los 10 mandamientos. La voz de Dios se cierne sobre las tablas. Su palabra viene desde su palabra. Ese parece ser el mensaje. El mensaje es que todo lo que Dios dice a sus sacerdotes y profetas, a sus agentes de revelación, es de una sola pieza. Está conectado con aquello que Él ha dicho en su ley. Los 2 temas aquí están entrelazados. En el versículo 7, comenzamos a oír acerca de la capa intermedia de cortina o lona. Harás también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo. En total harás 11 cortinas. La longitud de cada cortina será de 30 codos, 13.5 metros, y la anchura de cada cortina de 4 codos, 1.8 metros. Las 11 cortinas tendrán una misma medida. Unirás 5 cortinas entre sí, y las otras 6 cortinas también entre sí, y doblarás la 6ª cortina en el frente de la tienda. Harás 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del primer enlace, y 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Harás además 50 broches de bronce, y pondrás los broches en los lazos, y unirás la tienda para que sea un todo. El exceso que sobra de las cortinas de la tienda, la media cortina que queda, caerá sobre la parte posterior del tabernáculo. En un lado un codo, 45 centímetros, y en el otro lado un codo, 45 centímetros. De lo que sobra de la longitud de las cortinas de la tienda, caerá en los costados del tabernáculo, a un lado y a otro, para cubrirlo. Así que encima de las cortinas muy coloridas y simbólicas que los sacerdotes habrían visto, debía colocarse una capa muy práctica de lona hecha de pelo de cabra. Esto habría funcionado como aislamiento. No era decorativa, porque no habría sido vista por nadie, ni dentro ni fuera de la tienda. En el versículo 14, Dios da ahora instrucciones relacionadas con la tercera capa, o la capa exterior de lona. Esto entonces es lo que usted habría visto desde afuera. Harás también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles de marsopa por encima. Ahora bien, durante años los eruditos se han preguntado si esto describe una capa más o 2 capas más. No está claro. Podría tratarse de una tercera capa y una especie de toldo exterior, una cubierta externa contra el clima.
o podría ser una cubierta que tuviera una capa interior y otra exterior. También hay cierta confusión en cuanto al tipo de material que se está describiendo. La palabra que se usa aquí, tachashim, podría significar marsopa o dugongos, o como a veces se le llama, vaca marina. Sea como fuere, el propósito es bastante obvio. Esta es la cubierta protectora contra el clima para el tabernáculo. El resultado final de esta cubierta de múltiples capas es que el interior de la tienda habría sido muy oscuro, muy silencioso y notablemente más fresco que el mundo exterior. Versículo 15. Harás luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla será de 10 codos, 4.5 metros, y de 1.5 codos, 68 centímetros, la anchura de cada tabla. Cada tabla tendrá 2 espigas para unirlas una con otra. Así harás con todas las tablas del tabernáculo. Harás, pues, las tablas para el tabernáculo. Para el lado sur, 20 tablas. También harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Para el segundo lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Para la parte posterior del tabernáculo, hacia el occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Serán dobles por abajo, y estarán completamente unidas por arriba hasta la primera argolla. Así será con las 2, formarán las 2 esquinas. Habrá 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Como ya hemos mencionado varias veces, el tabernáculo propiamente dicho era una estructura rectangular de armazón. Los marcos verticales estaban hechos de madera de acacia, que era bastante común en aquella región. El tabernáculo medía aproximadamente 45 pies de largo, 15 pies de ancho y 15 pies de alto. Todas las cortinas y cubiertas que acabamos de comentar eran sostenidas por 48 marcos semejantes a escaleras, colocados en basas de plata. A lo largo de la parte superior había una serie de barras transversales, descritas ahora, comenzando en el versículo 26. Harás también barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo, hacia el occidente. La barra del medio en el centro de las tablas pasará de un extremo al otro. Y revestirás de oro las tablas, y harás de oro sus argollas, por donde pasarán las barras. Revestirás de oro las barras. Entonces levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el monte. Así que, desde adentro, los sacerdotes verían marcos de oro, y a través de esos marcos de oro, tapices con el tema de los querubines. Todo esto le había sido dicho a Moisés, y en el versículo 30 aprendemos que también le había sido mostrado. Moisés vio, por así decirlo, los planos celestiales. Así que cuando más adelante dio instrucciones a Aholiab y a Bezaleel, sabía exactamente qué clase de producto terminado estaba buscando. Las instrucciones continúan en el versículo 31. Harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino porcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Lo colgarás sobre 4 columnas de acacia revestidas de oro. Sus ganchos serán también de oro, sobre 4 basas de plata. Colgarás el velo debajo de los broches, y pondrás allí, detrás del velo, el arca del testimonio. El velo les servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Pondrás la mesa fuera del velo, y el candelabro enfrente de la mesa,
en el lado del tabernáculo hacia el sur. Pondrás la mesa en el lado norte. Como se mencionó, el tabernáculo tenía una cámara interior y una cámara exterior, tal como la tienda típica levantada por un nómada. Versículos 31 al 33 describen el velo que separa estas dos cámaras, el lugar santo del lugar santísimo. Solo los sacerdotes podían entrar en el lugar santo, y solo el sumo sacerdote pasaría a través de esta cortina hacia el lugar santísimo. Versículo 36. Harás también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, obra de tejedor. Harás 5 columnas de acacia para la cortina, y las revestirás de oro, y sus ganchos serán también de oro. Fundirás 5 basas de bronce para ellas. Así que la puerta de la tienda, por decirlo así, aquello por lo cual los sacerdotes pasarían desde el atrio exterior para entrar en el lugar santo, estaba hecha del mismo material que la cortina interior, pero sin el diseño de querubines. Estaba colgada sobre 5 columnas hechas de madera de acacia. Entonces usted puede imaginar a un sacerdote, después de haberse lavado en la fuente del atrio, pasando por la cortina entre 2 de esas columnas, y entrando en los confines tenuemente iluminados y notablemente más frescos del lugar santo. Allí, en el lado sur de la cámara, habría visto la menorá, el candelabro. Su luz habría sido la única luz dentro de la tienda. A su derecha, en el lado norte de la cámara, habría visto la mesa para el pan de la presencia. Directamente delante de él, al fondo del lugar santo, habría visto el altar del incienso. Más allá de eso, la cortina, más allá de la cual no debía pasar. Esa es la estructura básica y la disposición del tabernáculo. Pero Douglas Stewart hace y responde la pregunta obvia. Él dice, ¿cuál es el propósito de todo esto? Sencillamente, que Dios quería que su pueblo entendiera que su propósito supremo era habitar con Él en el cielo, no en la tierra. Les dio una pequeña muestra de cómo es su hogar celestial. Les exigió que se ubicaran ellos mismos y sus hogares alrededor del suyo, y así les enseñó el principio de que ellos pertenecían cerca de Él. Gracias sean dadas a Dios, y gracias a usted por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.